El Club de la Pelea es una película de 1999 dirigida por David Fincher y basada en la novela homónima de Chuck Palahniuk. Narra las aventuras de un oficinista anónimo con problemas de insomnio y su amigo imaginario Tyler Durden. Juntos forman un grupo de reunión recreativo para hombres cuyo centro de operaciones se encuentra en la bodega de un bar maloliente y cuyas actividades se desarrollan principalmente con violencia. Sin embargo, en este video nos enfocaremos en la psicología del personaje principal, interpretado por Edward Norton, para descubrir más a detalle su extraña alteración mental. Para empezar, aclaro que este personaje no tiene nombre, o al menos su nombre jamás se menciona en el libro o en la película. En cambio, se le conoce simplemente como el narrador, ya que es el encargado de contar lo que sucede en la película, además de participar en ella. En lo que respecta a su vida, trabaja como oficinista en una empresa de automóviles. Vive solo en un departamento en el que tiene una vasta colección de mueblería y artículos para el hogar, llegando incluso a considerarse a sí mismo como una extensión de estos objetos. Sin embargo, no es feliz. Su desilusión recae en que su vida ha sido invadida masivamente por el materialismo, lo que le lleva a renegar de la naturaleza monótona de su trabajo. Aún así, no se atreve a efectuar un cambio, al menos por su cuenta, que lo aleje de un ambiente tan tóxico como aquel. Por otro lado, a lo largo de la película, su comportamiento deja entrever ciertas características que permiten relacionarlo con el propio de una alteración mental denominada fuga disociativa o fuga psicógena, que es a su vez una forma de amnesia disociativa. Pero para hacerlo más simple, empecemos por analizar brevemente qué es la disociación. Según la máster en psicología clínica Angie Madrigal Bonilla, la disociación se entiende como aquel proceso en que las experiencias y los sucesos psicológicos normalmente relacionados están desprendidos entre sí, dando lugar a una distorsión de la experiencia aprendida con alteraciones sutiles y profundas en la interpretación del significado de los sucesos personales e interpersonales. En cambio, la amnesia se refiere al debilitamiento o pérdida de la capacidad para aprender, organizar y fijar eventos en nuestro pasado. Estos aspectos se encuentran también en la fuga disociativa. Sin embargo, esta presenta cualidades propias, tales como un escape repentino por parte de un individuo lejos de su ambiente habitual, pérdida de recuerdos sobre la propia vida y pérdida parcial o total de la identidad, además de la adopción de una nueva. Las causas de la fuga disociativa están relacionadas con la vivencia de situaciones traumáticas y estresantes. En este caso, la disociación sirve como respuesta a un suceso de esta magnitud. Según la máster Angie Madrigal Bonilla, la relación entre trauma y disociación puede definirse como un mecanismo de defensa, por lo que se puede interpretar que la disociación no es del todo mala, ya que sirve para amortiguar el impacto de una experiencia traumática. Sin embargo, la disociación, por decirlo de un modo, no consigue regularse y se convierte en un proceso desadaptativo. En otras palabras, interfiere con el funcionamiento normal del individuo, haciendo que entre en trance sin ningún control y de manera automática. Esto sucede precisamente con el narrador en El Club de la Pelea. Desde el inicio de la película se da a entender que él solo reconoce que sufre de insomnio, mas no que la razón de ese insomnio es que se despierta por las noches a fabricar jabón y a armar bombas de glicerina. Esto sin mencionar que su desempeño en el trabajo y su relación con Marla, mientras no es Tyler Durden, se ven gravemente afectadas. Asimismo, otra posible causa puede responder a aspiraciones secretas del sujeto o a la única manera admisible de escapar de un grave malestar o vergüenza. Por ejemplo, en la película el narrador trabaja como un servil oficinista en una empresa de automóviles. Luego, por las noches se convierte en un anarquista con planes para destruir los edificios que contienen los registros de compañías de tarjetas de crédito para así incitar el caos. Por otro lado, también puede considerarse la historia del narrador previa a los eventos relatados en la película como factores predisponentes para un caso de fuga disociativa. Por ejemplo, a través de ciertas escenas puede entreverse algo esencial, la ausencia de una figura paterna. Esto se debe entender de manera más precisa en una escena en la que el narrador y Tyler comparten cosas de su pasado. Aquí el narrador afirma que su padre viajaba de ciudad en ciudad empezando diferentes familias. De las palabras de Tyler, en cambio, se puede interpretar que la relación con su padre es distante. Por supuesto, al ser Tyler y el narrador la misma persona, existe una innegable conexión entre ambas historias. En relación con esto, según se menciona en la literatura, se sabe que la figura paterna ejerce una poderosísima influencia sobre los hijos, contribuyendo a la formación de la identidad. Así que se entiende que la ausencia de la figura paterna tiene el potencial de provocar grandes repercusiones psicológicas en este aspecto. Por otro lado, también se pueden hallar como posibles causas de un episodio de fuga disociativa al consumo abusivo de sustancias, traumatismos cráneoencefálicos y ciertos trastornos como la epilepsia. De acuerdo a la literatura, la fuga disociativa puede empezar de manera espontánea, es decir, sin previo aviso. En El Club de la Pelea, los episodios de fuga del narrador ocurren cuando éste se acuesta a su cama a dormir.
Sin darse cuenta se levanta y se encamina a desempeñar actividades como Tyler Durden. Aquí entra en juego uno de los aspectos más fascinantes de esta alteración mental, la adopción de una nueva personalidad. Esta, según fuentes escritas sobre el tema, puede tener características más desinhibidas que la personalidad primaria, quizá porque de esta manera resulta más sencillo hacer frente a la realidad que se presenta y tomar decisiones radicales. El narrador y Tyler Durden son un claro ejemplo de ello. Mientras que el narrador es un tipo frágil e inseguro, Tyler Durden es el arquetipo del chico malo. Presenta una personalidad fuerte, independiente y despreocupada. Incluso él mismo lo dice casi al final de la película, al revelarle al narrador que él es su segunda personalidad. Asimismo, durante la fuga la persona se ve en la capacidad de iniciar una nueva vida, que puede oponerse en grandes rasgos a su vida previa. En el club de la pelea, el narrador pasa de trabajar en un cubículo a laborar de camarero y proyeccionista en un cine, de vivir en un departamento bien amoblado a vivir en una casa en ruinas, de ser indiferente a ser asertivo, y de ser un buen chico a ser un anarquista. Sin embargo, una vez el episodio de fuga llega a su término, el sujeto se ve enfrentando una realidad extraña, ya que no recuerda los acontecimientos vividos durante la fuga, algo que muy frecuentemente puede provocar malestar, además de culpabilidad. Hello. I need you to arrest me. I am the leader of a terrorist organization responsible for numerous acts of vandalism and assault all over the city. Depresión. They cried harder. Then I cried harder. Irritabilidad. And I used to be such a nice guy. Well, maybe you just shouldn't bring me every little piece of trash you happen to pick up. E incluso intentos de suicidio. God damn. We just had a near-life experience. Todo esto podría deberse a que tanto el inicio como el final de la fuga disociativa ocurren de manera abrupta, por lo que si el sujeto se encuentra en su segundo estado de personalidad en un barrio y en una ciudad completamente extrañas, rodeado de amigos extraños, y despierta nuevamente a su personalidad primaria, muy fácilmente puede sentirse vulnerable. Finalmente, me gustaría aclarar que a lo largo de mi investigación sobre fuga disociativa no hay ninguna nota que explicase el hecho de que el narrador tuviera conversaciones con su doble personalidad, como sucede en la película. Esto parece responder en cambio a síntomas de esquizofrenia. Solo para mencionar, una de las características de este trastorno es que el sujeto presenta diversas alucinaciones que en el peor de los casos son capaces de hacer que el sujeto dé cuenta de personas que no existen.